He jugado durante 24 horas a todos los GOTY para demostrar si de verdad nos vendieron juegazos. Y acabé con una conclusión bastante clara. Algunos sí lo merecían y otros sinceramente no. Porque hay juegos que los pruebas 10 minutos y dices, vale, esto sí merecía ganarlo. Y luego están los otros, los que cuanto más lo juegas, más te preguntas, ¿de verdad esto era lo mejor del año? Así que en este vídeo me he propuesto a jugar todos los GOTY en un solo día, para demostrar si algunos lo merecían y otros, sinceramente, les quitaron el GOTY a algunos juegazos. Y empecé este vídeo con Dragon Age Inquisition, el GOTY del 2014, y aquí todavía iba fresco. Cuando jugué a Dragon Age Inquisition entendí bastante rápido por qué fue un claro vencedor del GOTY de su año. No fue de esos juegos que empiezas, avanzas un poco y ya está. Aquí me pasó justo lo contrario. Me metí un rato y cuando quise darme cuenta me había perdido durante horas haciendo misiones, explorando zonas enormes, cerrando grietas, hablando con personajes y mejorando la Inquisición como si realmente estuviese construyendo algo importante. Lo que más me atrapó fue esa sensación de aventura gigantesca. No era solo ir de punto a otro para cumplir encargos, era sentir que cada zona tenía sus problemas, sus secretos y sus conflictos. A veces iba a hacer una misión principal y terminaba completamente desviado, ayudando a una aldea, buscando materiales, investigando una cueva o simplemente escuchando conversaciones del grupo, porque los compañeros tenían muchísima personalidad. Y aquí está una de sus grandes claves. Dragon Age Inquisition no solo tenía mundo, también tenía personajes que daban ganas de conocer. Cassandra, Varric, Solas, Dorian, cada uno aportaba algo distinto, y eso hacía que viajar con ellos no se sintiera vacío. Además, el juego tenía una escala brutal. La brecha en el cielo, los demonios, las decisiones políticas, el peso de liderar una organización entera. Todo hacía que mi partida se sintiera muy épica. Por eso, cuando pienso en su GOTY, lo veo claro. En su año, pocos juegos transmitían tanta ambición, tanto contenido y esa sensación de estar viviendo una fantasía enorme desde dentro. Después salté a The Witcher 3 Wild Hunt, el GOTY de 2015, y aquí ya empecé a notar que el reto iba en serio. The Witcher 3 no era solo un RPG enorme con un mapa lleno de iconos, era un mundo que parecía tener vida propia, donde incluso la misión más pequeña podía acabar dejándome pensando más de lo esperado. Me pasó muchas veces eso de decir voy a hacer una secundaria rápida y terminar perdido durante horas siguiendo rastros, hablando con aldeanos, investigando cadáveres, tomando decisiones incómodas y descubriendo historias que en otros juegos habrían sido relleno, pero aquí parecían pequeños relatos completos. Eso era lo fuerte de The Witcher 3. No sentía que estaba limpiando el mapa, sentía que estaba viviendo historias. Además, llevar a Geralt era una gozada porque el personaje tenía presencia. No era el típico héroe perfecto que llega, salva a todos y se va. Era seco, cansado, irónico, pero también tenía ese punto humano que hacía que cada conversación tuviera peso. Y cuando el juego se metía en temas más oscuros, como la guerra, la pobreza, los monstruos o las decisiones morales, lo hacía sin tratarte como si fueras tonto. Pero lo que me terminó de convencer fue la escala. Velen, Novigrado, Skelligal, cada zona tenía una personalidad brutal. Cambiaba el ambiente, la música, la gente, los problemas y hasta la forma de moverte por el mundo. Por eso su GOTY es muy claro. The Witcher 3 ganó porque no solo era grande, sí, pero también estaba lleno de alma, consecuencias y momentos imposibles de olvidar. Luego llegué a Overwatch, el GOTY de 2016, y eso fue como cambiar de marcha. Cuando jugué a Overwatch entendí perfectamente por qué en su momento explotó tanto, pero también te digo una cosa, para mí le robó el GOTY a Uncharted 4, porque sí, era fresco, era adictivo, tenía personajes carismáticos y cada partida podía convertirse en un caos divertido. Pero cuando lo comparo con lo que me hizo sentir la última aventura de Nathan Drake, la cosa cambia bastante. Con Overwatch me lo pasé muy bien, entraba a jugar una partida rápida y acababa echando varias más, probando héroes distintos, cambiando de
de rol, aprendiendo mapas y celebrando esas jugadas finales como si hubiese ganado una final. Tenía un ritmo brutal, era fácil de entender pero difícil de dominar, y eso hizo que muchísima gente se enganchara desde el primer día. Pero claro, luego pienso en Uncharted 4 y ahí no estoy hablando solo de diversión, estoy hablando de una aventura completa, de un cierre emocional, de momentos cinematográficos increíbles, de personajes que ya se sentían como viejos conocidos, y de una historia que se sabía cuándo acelerar, cuándo respirar y cuándo golpearte justo donde duele. Mientras Overwatch era una experiencia multijugador muy potente, Uncharted 4 me dejó una sensación mucho más profunda. Fue de esos juegos que terminé y me quedé unos segundos mirando la pantalla pensando, vale, esto ha sido especial. Por eso, aunque entiendo el fenómeno de Overwatch, para mí ese GOTY tenía que haber sido para Uncharted 4. Después pasé a The Legend of Zelda Breath of the Wild, el GOTY de 2017, y en este punto ya llevaba unas cuantas horas y el juego seguía empujándome a explorar más. Breath of the Wild no era otro Zelda más, era un juego que me soltaba en mitad de un mundo enorme y me decía tírate por donde quieras, y eso al principio imponía un poco, pero en cuanto empecé a explorar fue imposible parar. Me perdí durante horas subiendo montañas, investigando santuarios, cocinando cualquier cosa que encontraba, descubriendo torres, peleando contra enemigos que claramente me veían grandes, y marcando puntos en el mapa solo porque algo a lo lejos me llamaba la atención. Y lo mejor era que casi siempre había una recompensa, una prueba, un secreto, un arma rara, una vista espectacular, o simplemente una historia que me montaba yo en la cabeza mientras avanzaba. Lo fuerte de Breath of the Wild es que no me llevaba de la mano todo el rato, me dejaba experimentar, si quería escalar una pared imposible lo intentaba, si quería lanzarme desde una montaña con la parabela lo hacía, si se me ocurría una forma absurda de resolver un problema. Muchas veces el juego me decía, vale, funciona, y eso lo hacía especial. No era libertad de mentira, era libertad de verdad. Por eso Breath of the Wild ganó porque cambió la forma de entender los mundos abiertos, me hizo sentir aventura, curiosidad y descubrimiento constante, y pocos juegos consiguen eso con tanta naturalidad. Luego le tocó el turno a God of War, el GOTY de 2018, y aquí ya iba más metido en el reto. Kratos y Atreus me atraparon con su viaje, el combate seguía funcionando de lujo, pero también empezó la duda muy grande. Y es que entendí perfectamente por qué ganó el GOTY, era un juegazo y lo sigue siendo. De eso no tengo ninguna duda, me enganchó muchísimo ver a un Kratos más maduro, más contenido y mucho más humano. Ya no era solo el dios cabreado que arrasaba con todo, aquí había dolor, culpa, silencio, miedo a fallar como padre, y una relación con Atreus que iba creciendo poco a poco, sin sentirse forzada. Además, a nivel jugable, el cambio le sentó de maravilla. El hacha Leviatán era una pasada, los combates tenían peso, cada golpe se sentía fuerte, y ese plano secuencia constante hacía que toda la aventura pareciera mucho más íntima. Me metí de lleno en el viaje, exploré zonas, mejoré equipo, busqué secretos, y disfruté muchísimo ese mundo nórdico. Pero claro, luego pienso en Red Dead Redemption 2, y ahí es donde me cuesta decir que God of War lo merecía del todo, porque lo de Rockstar fue una barbaridad. Me perdí durante horas cabalgando, cazando, hablando con desconocidos, ayudando a la banda, viviendo momentos tranquilos en el campamento y sintiendo que Arthur Morgan era una persona real, no solo un protagonista. Para mí, God of War fue una aventura brutal, muy pulida y emocional, pero Red Dead Redemption 2 fue otra cosa. Fue un mundo vivo, una experiencia gigantesca y una historia que me dejó tocado. Por eso, aunque entiendo su victoria y sigo pensando que ese GOTY tenía que haber sido para Red Dead Redemption 2. Después me metí con Sekiro Shadows Die Twice, el GOTY de 2019, y aquí el reto se convirtió directamente en sufrimiento. Ya no era solo jugar cansado, era morir, repetir, bloquear tarde, fallar parries y volver a intentarlo. A estas alturas ya llevaba muchas horas encima y Sekiro no tuvo ninguna piedad. Al principio, eso sí, Sekiro Shadow Die Twice me dio una buena bofetada. Venía con la idea de que podía jugarlo como otros Souls, esquivando, esperando mi momento y atacando con calma, pero el juego me dejó claro que aquí las reglas eran otras. En Sekiro tuve que aprender de verdad. Me atasqué, repetir combates, morí más veces de las que quiero admitir, y aún así cada derrota me enseñaba algo. No era morir porque sí, era darme cuenta de
que había bloqueado tarde, de que había dudado demasiado o de que no estaba entendiendo el ritmo del enemigo. Y cuando por fin empezaba a dominar el parry, el juego cambiaba por completo. Ya no era miedo, era concentración pura. Lo mejor es que cada combate importante se sentía como un duelo. No era solo bajar una barra de vida, era romper la postura del rival, aguantar la presión y entrar en una especie de baile violento donde un fallo podía mandarte al suelo. Y cuando derrotaba a un jefe que me había destrozado durante horas, la sensación era brutal. Además, el mundo tenía una identidad muy fuerte. Japón feudal, criaturas extrañas, castillos, templos, tejados, sigilos, verticalidad, todo tenía personalidad. Por eso, cuando le dediqué un par de horas, lo veía clarísimo. Sekiro ganó porque no intentó gustar a todo el mundo. Fue exigente, diferente, preciso y tremendamente satisfactorio cuando por fin entendías cómo jugarlo. Más tarde llegó The Last of Us Parte 2, el GOTY de 2020, y aquí el reto cambió completamente de tono. Después de tantas horas jugando, meterme en una historia tan intensa, tan violenta y tan incómoda fue como recibir otro golpe. No era solo cansancio físico, era emocional. Y es que cuando te paras a pensarlo, entiendes perfectamente por qué fue un claro vencedor del GOTY de su año. No es un juego cómodo, ni intenta serlo. De hecho, muchas veces lo jugué con una sensación rara en el pecho, como si cada paso que daba me estuviera empujando a un sitio cada vez más oscuro. Me perdí durante horas recorriendo Seattle, entrando en edificios abandonados, buscando recursos, leyendo notas, escuchando conversaciones y sintiendo que ese mundo estaba completamente roto. Cada esquina podía esconder infectados, enemigos humanos o una escena pequeña que te recordaba que allí había vivido gente antes de que todo se fuera al desastre. Lo que más me impactó fue la intensidad. Los combates eran brutales, tensos y muy físicos. No sentía que estaba limpiando zonas sin más. Sentía que estaba sobreviviendo. Cada bala importaba, cada botella podía salvarme la vida, y cada enfrentamiento me dejaba con esa sensación de haber salido por poco. Pero lo que realmente lo hizo destacar fue su historia. The Last of Us Parte 2 no buscaba gustarle a todo el mundo. Me incomodó, me enfadó bastante, me hizo dudar, y me obligó a mirar a personajes que no quería entender. Y eso, aunque pueda dividir a mucha gente, también demuestra una ambición enorme. Y ganó el GOTY porque fue valiente, durísimo, espectacular a nivel técnico y emocionalmente imposible de ignorar. Un juego que no se olvida fácil. Después cambié con It Takes Two, el GOTY de 2021, y sinceramente fue como respirar un poco dentro de este reto. Aún así, el reloj seguía corriendo, y yo ya empezaba a notar que las 24 horas me pesaban bastante. Y lo curioso es que no lo sentí como el típico juego que gana por ser enorme, oscuro o súper ambicioso a nivel técnico. Lo sentí como un juego que ganó porque tenía algo que muchos habían perdido: creatividad pura. Desde el principio me atrapó esa idea de estar obligado a jugar en pareja. No era un cooperativo puesto por encima, era el corazón del juego. Todo estaba diseñado para que habláramos, nos coordináramos, nos equivocáramos juntos y acabáramos riéndonos de situaciones absurdas. Y lo jugué con mi pareja y nos encantó. A veces uno tenía una herramienta, el otro otra, y si no nos entendíamos no avanzábamos, y eso hacía que cada nivel se sintiera diferente. Lo más fuerte es que nunca se quedaba quieto. Cuando pensaba que ya había visto la mecánica principal, el juego la tiraba a la basura y me sacaba otra completamente diferente. Un rato estaba resolviendo puzzles, luego saltando entre plataformas, después peleando contra un jefe y más tarde metido en una escena que parecía sacada de otro género totalmente diferente. Me pasé horas avanzando sin notar el tiempo porque siempre había una sorpresa nueva. Y aunque la historia era sencillita, tenía ese punto emocional sobre una relación rota, una hija afectada y dos personas aprendiendo a escucharse. Y es que It Takes Two ganó porque era divertido, original, variado y porque convirtió jugar con otra persona en una experiencia realmente especial. Luego llegó Elden Ring, el GOTY de 2022, y aquí el reto volvió a ponerse cuesta arriba, porque jugar Elden Ring cansado es una idea bastante mala. Me perdí, morí muchas veces, encontré cuevas, me enfrenté a enemigos que no debía tocar, y aún así seguí avanzando porque ese mundo tiene algo que no te suelta. Elden Ring no era solo otro juego difícil de From Software, era como coger esa fórmula de sufrimiento, exploración, jefes imposibles y misterio, y abrirla en un mundo gigantesco donde podía perderme durante horas sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Lo mejor era esa sensación de libertad brutal. Salía a caballo, veía una torre a lo lejos, una cueva escondida, un castillo enorme, o un enemigo que claramente no debía tocar todavía, y aún así iba. Muchas veces acababa destrozado en los golpes,
Pero incluso eso formaba parte de toda la experiencia, porque Elden Ring no me decía no puedes ir aquí, me decía puedes intentarlo pero ya veremos si sobrevives. Me perdí durante un par de horas explorando catacumbas, mejorando armas, buscando runas, encontrando jefes escondidos y descubriendo zonas que parecían imposibles de haber estado ahí todo el rato. Y cada descubrimiento tenía algo especial, porque el juego no me llevaba de la mano. Me obligaba a mirar, a recordar caminos, a sospechar de cada esquina y a celebrar cada pequeño avance. Además, los combates tenían ese peso tan adictivo de From Software. Cada jefe importante se sentía como una prueba real, y cuando por fin lo vencía, la satisfacción era enorme. Después pasé a Baldur's Gate 3, el GOTY de 2023, y aquí ya llevaba muchísimas horas de reto y me quedaban solo un par de juegos. Mi cabeza empezaba a pedir algo más simple, pero el juego me soltó diálogos, tiradas, decisiones, combates tácticos y 1000 caminos imposibles. Y aún así, cuanto más jugaba, más entendía por qué ganó. Al principio, Baldur's Gate 3 puede imponer un poco porque tiene muchas clases, tiradas de dados, decisiones, diálogos y sistemas por todos lados, pero en cuanto entré en su mundo y empecé a ver que casi todo lo que hacía tenía una consecuencia, me quedé completamente dentro. Me perdí durante horas hablando con personajes, investigando zonas, metiéndome en problemas que podía haber evitado perfectamente y tomando decisiones que luego volvían para recordarme que aquí no estaba jugando en automático. Muchas veces entraba a una misión pensando que iba a resolverla de una forma y acababa saliendo por un camino totalmente distinto, porque había convencido a alguien, había fallado una tirada, había traicionado a otro o directamente había liado una batalla absurda sin querer. Lo más fuerte es que Baldur's Gate 3 me hizo sentir que mi partida era mía. No parecía una historia cerrada donde solo iba pasando por escenas. Parecía una campaña enorme en la que cada conversación, cada combate y cada compañero podían cambiar el rumbo de todo. Y encima los personajes tenían una barbaridad de carisma. Astarion, Shadowheart, Lazael, Gale, todos tenían sus movidas, sus secretos y sus momentos. Baldur's Gate 3 ganó porque no era solo gigantesco, era profundo, libre, impredecible y lleno de decisiones que de verdad se sentían importantes. Más tarde jugué Astro Bot, el GOTY de 2024, y a estas alturas fue como una inyección de energía. Después de tantos mundos oscuros, decisiones pesadas y combates duros, Astro Bot llegó con color, ritmo y diversión pura. Cuando llevaba un par de horas entendí por qué enamoró a tanta gente. Es un juego precioso, divertido, pulido hasta el último detalle, y con una creatividad que se nota en cada nivel. Empecé a buscar bots escondidos, probar gadgets, descubrir homenajes a PlayStation, y sonriendo con esas fases que parecen hechas para recordarte lo bonito que puede ser jugar sin complicaciones. Pero, siendo sincero, aunque Astro Bot me pareció una maravilla, yo sigo pensando que ese premio lo merecía más Black Myth Wukong, porque lo de Wukong tenía otra escala. Ahí no sentí solo que estaba jugando a un buen juego, sentí que estaba delante de una obra mucho más impactante, más ambiciosa y con una personalidad brutal. Con Black Myth Wukong me metí en un viaje mucho más bestia. Cada jefe imponía, cada escenario parecía sacado de una leyenda viva y cada combate tenía ese punto de tensión que me obligaba a estar atento de verdad. Me perdí explorando templos, bosques, cuevas y zonas llenas de criaturas rarísimas, mientras el juego iba soltando momentos visuales que me dejaban parado mirando la pantalla. Astro Bot era alegría pura, sí, pero Black Myth Wukong tenía épica, músculo, impacto visual y una identidad que pesaba muchísimo más. Por eso, aunque entiendo perfectamente la victoria de Astro Bot, yo no puedo evitar sentir que ese GOTY tenía que haber sido para Black Myth Wukong. Uno fue encantador, el otro fue una bestialidad. Y para cerrar el vídeo llegué a Clair Obscur Expedition 33, el GOTY del 2025, ya con el cansancio encima y la sensación de haber atravesado una década entera de videojuegos en un solo día, y aún así consiguió despertarme. Su mundo melancólico, sus combates con ritmo y su personalidad hicieron que el final de ese reto no se sintiera como un trámite, sino como una última sorpresa. Y es que me bastó con 2 horas para entender rápido por qué fue un claro vencedor del GOTY. No fue solo porque se viera bonito, que ya de por sí tenía una dirección artística brutal, sino porque desde las primeras horas noté que estaba jugando a algo con personalidad propia, de esos juegos que no intentan copiar la fórmula de moda, sino dejarte con una sensación concreta.
Me perdí muchas horas avanzando por zonas muy raras, preciosas y melancólicas, con ese mundo que parecía una pintura viva, pero también un sitio roto, triste y lleno de secretos. Y lo mejor es que no era solo caminar y mirar escenarios bonitos. Cada combate me obligaba a estar atento, a medir bien los turnos, a esquivar, a bloquear, a entrar en ritmo, y eso hacía que las peleas no se sintieran pasivas, sino mucho más intensas. También me atrapó muchísimo el tono del juego. Había algo en su historia, en sus personajes, y en esa idea de una expedición marcada por la muerte, que hacía que todo tuviera peso. No sentía que estaba haciendo misiones porque sí, sentía que cada paso hacia adelante tenía una carga emocional, como si el viaje se fuera volviendo más oscuro cuando más entendía su mundo. Clair Obscur Expedition 33 ganó porque fue diferente, elegante, arriesgado y emocional. Un juego con alma, con estilo y con momentos que se me quedaron grabados mucho después de apagar la consola. Y después de pasar 24 horas jugando a todos los GOTY, me queda una cosa bastante clara. Y es que el que gana el premio no siempre significa que sea el mejor juego del año. Y ahora te toca a ti. Déjame en comentarios cuál es el juego que ha merecido más el GOTY y cuál crees que ha sido el que más ha sufrido un robo. Déjamelo en comentarios. Y si te ha gustado este tipo de vídeos, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.